Buenos días, muchas gracias. Bueno, no tan experto como me presentaron, un aprendiz de otros que vienen haciendo camino, ya les voy a ir contando. Les presento el manchón urbano, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, 14 millones de personas vivimos ahí. No es de las ciudades más grandes de América Latina, pero es una ciudad grande. Pastoral Urbana, Región Buenos Aires, PUBA. Así nos identificamos. Pastoral Urbana, Región Buenos Aires, 11 diócesis que desde hace 7 años venimos trabajando juntos. Esa imagen nos identifican, no sé si ubican, es la Trinidad. Y ahí adentro el hombre, podríamos decir, los hombres. Es una imagen que pone en el centro de Dios al hombre. Y todo Dios volcado hacia el hombre. Es una imagen llena de ternura, llena de misericordia. La PUBA se identifica con esta imagen, nos da identidad. Es una síntesis muy buena en lo que podríamos llamar en difícil, perdónenme, amigas, amigos, antropología teológica. Es una síntesis entre lo humano y lo divino, y lo religioso. La pastoral urbana tiene que tener una identidad en donde resplandezca el rostro de Dios misericordioso, pero también resplandezca el rostro del hombre. Entonces, tengo ahí al operador. Nosotros creemos, y es un acto de fe sincero, creemos que Dios vive en la ciudad. Antes que nosotros, antes que PUBA, antes que todas nuestras pastorales, Dios vive en la ciudad. Es un acto de fe que queremos compartir, de verdad lo digo. Estamos convencidos de que esto es así. Podemos hacer pastorales muy interesantes o pastorales mediocres, como muchas veces nos salen. Pero más allá de nuestra pastoral, nosotros creemos que Dios vive en la ciudad. Y antes que hacer, tenemos que ser capaces de descubrir al Dios que ya vive en la ciudad. Entonces, venimos haciendo un camino, les decía, rápidamente. En el 2007 comenzamos acercándonos al fenómeno urbano. En el 2008 trabajamos con estas 11 diócesis, siempre, y los obispos de estas 11 diócesis, la pastoral urbana y los desafíos para la región. En el 2009 lo invitamos al padre Benjamín Bravo a que nos hablara de las ciudades invisibles. Fue un aporte muy rico, yo vine a estar con él aquí un día a México, y déjenme que les comparta una infidencia. Benjamín, discúlpame, pero me interesa decirlo. Yo era, esto hace 6 años, 7 años, al comienzo de todo. Lo llamé por teléfono, no lo conocía, y me dijo, sí, venite, y entonces me alojé en su parroquia, y con Alfonso me llevaron a reconocer el DF, entonces íbamos y veníamos, y entonces yo un día que estaba con Benjamín, que estaba recontra tranquilo en el auto, en las trancas famosas del DF, que no se ponía nervioso, y yo veía que recorría la ciudad, veía una actitud distinta a la mía en Buenos Aires. Si el DF es un lío, el Buenos Aires es un gran lío. La palabra que usé no era esa, era una mala palabra, pero no me animo a decirla. Entonces, tomando una cerveza con Benjamín a la tarde, le digo, Benjamín, decime, esta actitud que vos tenés tan amable con el DF, ¿te la imponés? ¿Es una cosa ascética? Y entonces Benjamín me dijo algo que es muy sencillo, pero a mí fue como una puerta en donde se me dispararon muchas cosas. Benjamín me dijo esto: yo vivo acá, yo quiero donde vivo, yo quiero la ciudad.
Aunque a ustedes les parezca mentira, esto para mí, en mi interior, resonó muy fuerte, porque yo descubrí que no sé si quería tanto donde vivo. Y entonces pensé, qué difícil es hacer una evangelización con gente que no quiere el lugar donde vive. Qué difícil es evangelizar con personas que se sienten exiliadas del lugar donde viven. Así que, Benjamín, gracias por tu consejito de ese día entre medio de la cerveza. Pero después lo invitamos al padre Jaime, que está acá, de Bogotá, que nos habló de los imaginarios urbanos también. Nos abrió, ¿dónde está Jaime? Que te vi entrar. Jaime, acá está, acá adelante, el hermano. Entonces, Jaime vino trabajando este tema y después nos va a contar. Fue muy bueno para nosotros eso. Toda la teología, la pastoral que hay detrás de los imaginarios fue muy significativo. Bueno, después hicimos nuestro primer congreso de pastoral urbana en el 2011. El año pasado trabajamos el tema del querigma urbano y este año, hace una semana, nos juntamos con obispos, laicas, laicos, diáconos, sacerdotes para trabajar el tema de las parroquias urbanas, en plural, a propósito, las parroquias urbanas, que por ahí si tenemos tiempo les comento. En este camino no estamos solos. A lo largo de este tiempo, más o menos unas 1000 personas han hecho cursos, encuentros. De hecho, nosotros vinimos 5, somos parte de un equipo de personas. Además, tenemos delegados diocesanos de las 11 diócesis que nos vamos juntando. Alina, que está entre nosotros también, es una de las delegadas diocesanas, pero Alina está aquí como representante de la Lumen. Pero les presento a los 5, acérquense, los 5 amigos. Buenos días a todos, mi nombre es Leandro, soy laico y estoy hace 2 años ayudando al equipo coordinador, va con el equipo coordinador en esta tarea que el padre Jorge Eduardo ha encarado. Bueno, buen día, mi nombre es Fabián, soy sacerdote y soy el técnico siempre en todos los encuentros, de ayuda al equipo también. Bueno, quería presentarles, dijimos algunos signos, cada uno queríamos ir poniendo. Esto es un poncho que por ahí algunos lo ubican, si bien no es característico de la ciudad, pero sí es muy característico de nuestro país. Por eso tiene mucho que ver con distintos momentos en nuestro país y en general muchas personas lo destacamos y lo usamos en algunos momentos, ¿sí? Yo me llamo Walter Marchetti, soy párroco de la Arquidiócesis de Buenos Aires y bueno, traigo el mate, que para nosotros es la bebida, acá me están reclamando que lo quieren probar, es la bebida típica nuestra, todos levantan la mano, es la bebida típica nuestra del encuentro. Nosotros los argentinos siempre nos encontramos alrededor del mate y decimos charlamos, ustedes dicen platicamos, nosotros charlamos y compartimos tomando mate. Buenos días. Yo soy la hermana María Cristina, misionera sierva del Espíritu Santo. Me dicen la monjita, aunque lo desmiente mi tamaño. Y vengo abrazada a la Madre, Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Con ella deseamos la bendición para todos ustedes. Muy bien, entonces el mate, la bombilla y la Virgen de Luján lo compartimos con la UNIVA para el equipo de pastoral. Lo dejamos acá, si les interesa. El equipo de pastoral urbana le hemos traído otra cosa. Lo voy a compartir con todos. Unos vinitos, pero cuando llegué a Migraciones me revisaron la valija y traía 3 botellas nada más. Entonces, para todos no alcanza. 3 botellas de vino argentino. Bueno, en este camino, adelante Fabián, yo diría que es interesante ver los temas que fuimos reflexionando y nos marcan. Dios vive en la ciudad vive, la iglesia vive en la ciudad. Impulsar una pastoral urbana, no una pastoral en la urbe, ahora lo voy a charlar un poquito de eso. Una mirada antropológica del fenómeno urbano, una manera de contemplar la urbe. De esto quiero decir algo. Los imaginarios urbanos, las ciudades invisibles, la actitud simpática, como les decía, y no antipática. Un modelo de acción pastoral pluriforme o plurimodal.
lo digo rápido esto, pero una de las cosas más interesantes de la ciudad que nos desafían es la diversidad. No puede la Iglesia entonces a la diversidad responder con la uniformidad. La uniformidad fue una respuesta de un tiempo de la Iglesia que podríamos identificar como el tiempo de la cristiandad, donde la cultura era la cultura cristiana. Parecía ser que entonces una respuesta alcanzaba, un modelo pastoral alcanzaba, pero hoy la ciudad explota en diversidad, que no es mala palabra diversidad, es riqueza, es riqueza. Y en esa explosión de diversidad la Iglesia tiene que aprender a tener un modelo plurimodal. Y por lo tanto, después el tema del querigma urbano y el tema de las parroquias urbanas también son temas que nos van marcando. Adelante. Muy importante este tema, el tema de la salida. En todos nuestros encuentros de pastoral urbana hemos realizado lo que vamos a hacer esta tarde. Nos parece que hoy en día, lo digo con fuerza esto, hoy en día no se puede hacer reflexión pastoral de la ciudad si no hay contacto con la ciudad. Hermanas, hermanos, lo digo con todo respeto esto, con todo respeto, pero como nos han invitado a pensar, vamos a pensar. La sensación que tenemos en Buenos Aires, no sé acá en Guadalajara, en México, pero que cuando pensamos nosotros tenemos un tipo de pensamiento a veces demasiado cerradito. Muy lindo entre nosotros, lenguajes que nos entendemos, palabras que usamos que son muy claras entre nosotros, maneras de interpretar, que aquí adentro, no sé si es clara esta expresión, le podemos hasta poner moño al paquete. Es decir, armamos el paquetito, lo adornamos y decimos qué lindo el regalito que hemos hecho. Pero ese regalito puesto en medio de la plaza de la ciudad no dice nada. Es muy importante en nuestros encuentros de reflexión pastoral entrar en contacto con los distintos, con los diferentes. Yo siento, como testimonio lo doy, siento que en mi templo no soy malo predicando, pero en la plaza soy malísimo. Con aquellos que no tengo hábito, hasta tengo miedo. Es una cosa extraña, pero le tenemos miedo a la gente. Déjenme que lo diga así. Es paradójico, pero a veces la Iglesia le tiene miedo a lo humano. Le tenemos miedo a lo humano. La salida pretende sacarle el miedo que la pastoral muchas veces le tiene al humano, que es diverso, que es distinto. Bueno, esto lo hemos aprendido entonces con Benjamín y con Jaime, lo que es la riqueza de las ciudades invisibles, de lo religioso de la ciudad. Adelante. Yo he propuesto en mi país y en el equipo de pastoral urbano cambiar las palabras, son relativas, pero del ver, juzgar y actuar, que es un método, por supuesto, que nos parece clave, pasar al contemplar, dialogar, discernir y proponer. Lo digo rápido, pero muchas veces el método pastoral que usamos, ver, juzgar y actuar, esto es para charlar mucho, solamente lo enuncio, solamente lo digo rápido, a veces el ver, el juzgar y el actuar es demasiado distante, marca la distancia con la realidad. Vemos, no tocamos, vemos, no juzgamos y actuamos, intervenimos. Nos parece que hay que tener una actitud distinta, hay que tener una mirada más contemplativa, que no es solo ver, también es escuchar, también es tocar, también es gustar la realidad, gustarla, saborearla. Ustedes saben que la palabra sabiduría viene de saborear. Vale la pena también olfatear la realidad, olfatearla, que es propio también de una actitud pastoral. Entonces, una vez del contemplar, pasar al dialogar y al discernir. Hay que seguir dialogando, porque ayer se nos decía
en nuestro grupo alguien recordaba que hemos tenido las respuestas, pero cuando tenemos las respuestas nos cambian las preguntas. Entonces hay que seguir dialogando con la realidad, porque además hay mucho que aprender de la realidad. No solamente hay que decirle la realidad, también tenemos que ser capaces de aprender, dialogar y, por supuesto, discernir, que es lo propio del Espíritu. El Espíritu de Dios nos enseña a discernir. Discernir es esto: ponderar, poner en la balanza. Hay cosas que son más pesadas, hay cosas que son más livianas. Y después, entonces, no entrar actuando, sino proponiendo. Es decir, salir de una actitud que a veces nos ha marcado demasiado en las pastorales eclesiales, que es muy racionalistas y muy voluntaristas, para pasar a un tipo de pastoral distinta. Adelante, Fabián. Entonces, nos preguntamos qué es la ciudad y decimos la pastoral urbana, no una pastoral en la urbe. Pastoral en la urbe sería, lo decimos en Buenos Aires, hacer lo mismo que siempre hicimos, cambiando algún par de cositas. Allá en la Argentina hubo un auto que marcó, no sé acá en México, un auto que marcó grandes años, diría como 3 décadas, que es el Ford Falcon. Acá ustedes no conocen, ¿no? El Ford Falcon. Durante 30 años lo fueron cambiando, pero por afuera. Siempre fue el mismo chasis. Pero le cambiaban, y acá viene un nuevo Ford. Pero el nuevo Ford tenía un espejito distinto. Es decir, una pastoral en la urbe sería el mismo chasis de siempre con 2 o 3 adornitos. Adelante, creemos que la pastoral entonces urbana, por lo menos así, nos llama a un cambio, a una conversión de mirada, de enfoque, de interpretación, de actitud, de propuestas y de acciones. Es decir, hay que hacer cambios profundos para no quedar una pastoral en la urbe. ¿Me explico lo que estoy diciendo? La pastoral urbana no es solo cambios menores. La urbe ha generado cambios antropológicos de tamaño significativo que nos implican cambios serios, no de formas solamente, también de fondo. Esto no lo hacemos nosotros por primera vez, la Iglesia no viene haciendo hace mucho, por eso nos identificamos con esta idea de odres. Adelante. ¿Se acuerdan de esta imagen? Vino nuevo, odres nuevos. La pastoral urbana nos desafía a esta novedad del Evangelio. Adelante. Mire, me gustaría presentar las palabras que el cardenal Bergoglio en ese momento dio en el Congreso de Pastoral Urbana. Yo quisiera aprovechar este tiempo para poner la conferencia que nos dio en ese momento, en el 2011, que me parece sustanciosa. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La pastoral urbana es sustanciosa. A ver cómo lo digo esto. Estoy buscando rápidamente la metáfora. En la Argentina nos gusta el asado, la carne, comida sustanciosa. La charla del cardenal es un asado. ¿Qué sería para ustedes una comida liviana? Una comida poco, un sanguchito, como para distraer el estómago. Esto, lo del cardenal, no es para distraer el estómago. No es una comida distractiva, es una comida sustanciosa. Entonces nos pareció interesante escuchar de vuelta esta charla, que después ustedes la van a poder encontrar en algún lugar. Yo quisiera destacar alguna cosita, a ver, dale, Fabián, alguna cosita que es, algunas palabras a resaltar. Mirada. El cardenal va a insistir en la mirada de la ciudad. Adelante. Que es la del pastor y del creyente. Es interesante que el cardenal no es una mirada de los curas. Si algo tiene nuestro Papa, es que allá en Buenos Aires fue muy serio
su propuesta anticlericalista, no anticlerical. No es no al clero, no al clericalismo, que es otra cosa, que es una mirada absolutista y única. La mirada que nos propone es la mirada de un pastor, pero que es creyente, y que nos entusiasma a que sea una mirada eclesial, de pastores, de laicas, laicos. Adelante. Es una mirada de fe simple. Es muy importante rescatar el tema de la fe simple. Adelante. Que valora la religiosidad de las personas. Les cuento una anécdota del cardenal. Un día lo llevaba en el auto al cardenal a una celebración popular y entonces estábamos juntos en el auto, parados en un semáforo, y entonces pasa una pareja de gente grande, tomados de la mano, que parecía que iban, matrimonio grande, que iban, en ese momento era la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, pasaban caminando y el cardenal me dice esto: me admira la fe de esa gente. El cardenal es un hombre convencido, hoy el Papa, que esa fe es muy valiosa para la Iglesia. Que la fe simple de las personas rescata al mundo. Lo cree. Adelante. Que es una mirada de cercanía. Adelante. De proximidad. El cardenal hoy Papa usa la palabra proximidad. La distinción es que próximo implica cercanía, pero no necesariamente involucramiento. Yo puedo ser próximo, puedo estar pegado, pero distante. La palabra proximidad es involucramiento. ¿Me explico lo que estoy diciendo? El cardenal usa proximidad. El Papa usa proximidad, no usa proximidad. Es una mirada de proximidad, de involucramiento, que necesita tocar la carne. Ven, no es una mirada distante, sino tocar la carne. Lo viene empleando mucho este término en estos días, sobre todo con los migrantes, con los más pobres. Adelante, con lo que es involucrarse para habitar en las periferias existenciales. Uno tiene la sensación, en Buenos Aires, no digo en México, no conozco ni México ni Guadalajara, digo en Buenos Aires, uno tiene la sensación de que hay experiencias no eclesiales que saben tocar la carne y habitar experiencias existenciales periféricas mejor que nosotros. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Tocar la carne es, lo que dijo el Papa en estos días, decir con toda la claridad, no puede ser que conventos, pero es metafórico esto, es metafórico de lo que significa la Iglesia, no puede ser que conventos vacíos se transformen en hoteles para lucrar y no sean lugares en donde habiten los más necesitados. Es otra Iglesia, es tocar la carne, involucrarse. Adelante. ¿La otra? Por lo tanto, no es una mirada intelectualista, distante, que oscurece una pastoral de escritorio. El cardenal en aquel tiempo insistía muchísimo en no hacer una intelectualización de la pastoral. Adelante. Por eso insiste en salir, en ir hacia afuera. Lo vamos a escuchar ahora. Hay que salir, hay que ir hacia afuera, hay que involucrarse, hay que tocar la carne, hay que ir a lo diferente, a lo distinto. En Italia, no sé si ustedes lo escucharon, le decía a una asamblea de la diócesis de Italia, ¿recuerdan la parábola? ¿Recuerdan la parábola? Le decía aquella gente del pastor que va en busca de la oveja perdida. El problema, decía el Papa, es que hoy adentro tenemos una, afuera están las 99.
No es al revés. Y la que tenemos adentro la acariciamos, la peinamos, ¿no? Le hacemos mucho mimo, pero afuera están los 99. Entonces, adelante, para dejar de ser una iglesia autorreferencial. Somos poquitos que nos hemos mirado demasiado el ombligo, una pastoral ombliguista, que está siempre autocentrada en nosotros, en nuestros rollos, en nuestros problemas, dejando pasar el tren de la vida. Entonces hay que ir afuera, hay que tocar, hay que involucrarse, hay que estar con la gente, con la fe de la gente, tocar la carne. Adelante. Entonces, 3 categorías que van a escuchar ahora, dale, encuentro, acompañamiento y fermento. 3 categorías pastorales que nos ayudan mucho para el tema de la pastoral urbana. Adelante. Y esto que quiero resaltarlo antes de escucharlo al cardenal, las mediaciones se van elaborando mientras vivimos, mientras convivimos. No es una pastoral previa a la convivencia, a tocar. Las mediaciones van apareciendo en la medida que estamos en la calle, que estamos en contacto. No son mediaciones pensadas previamente desde nuestro escritorio pastoral. ¿Me expliqué lo que estoy diciendo? El cardenal va a insistir en ese momento de decir, bueno, mientras salimos, mientras convivimos, vamos pensando las mediaciones, las vamos elaborando, pero no afuera de la realidad. Los invito a escuchar al cardenal, son unos 45 minutos de charla. ¿Puede ser esto? ¿Les parece? Una pequeña introducción de 2 minutos de nuestro congreso. No sé si se puede apagar las luces. No demasiado, así no nos dormimos, pero por lo menos algunas luces para estar más atentos al cardenal. Bienvenidos todos. Les presento un poquito la historia de por qué estamos acá, por qué llegamos acá hace más o menos unos 5 años. Empezamos a sentir la necesidad de encontrarnos, los que somos parte de esta iglesia de la región Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Hicimos un primer encuentro de 30 y pico de personas, con esta modalidad. En la semana hacíamos para sacerdotes, religiosas, religiosos, y el fin de semana para laicos, para favorecer la participación. También hicimos unos cuantos encuentros, 4, uno lo tuvimos que suspender por la gripe A, ¿se acuerdan? Ese año. Fuimos trabajando distintos temas, incluso invitamos a personas de otros países que están trabajando este tema, y ya hace un tiempo nos acompañó el padre Benjamín de México. El DF de México trabaja el tema de la pastoral urbana. Por este camino voy a andar en la charla. Distinguir miradas.
no para dejar de mirar como pastor al rebaño que nos fue encomendado, sino para ahondar en la mirada de fe simple que tanto le agradaba encontrar al Señor sin que le importara raza, cultura o religión. Porque la mirada de fe descubre y crea ciudad. Las imágenes del Evangelio que más me gustan son las que muestran lo que suscita Jesús en la gente cuando se encuentra con ella en la calle. Si vemos el Evangelio nos vamos a dar cuenta que la mayor parte del tiempo la pasaba en la calle. La imagen de Zaqueo, quien al enterarse de que Jesús ha entrado en su ciudad, siente que se le despierta el deseo de verlo y corre a subirse al árbol. Y la fe hará que Zaqueo deje de ser un vendepatrias al servicio propio y del imperio y pase a ser ciudadano de Jericó, estableciendo relaciones de justicia y solidaridad con sus conciudadanos. La imagen de Bartimeo, que cuando el Señor le concede la gracia que desea, Señor, que vea, lo sigue por el camino, y por la fe, Bartimeo deja de ser un marginal tirado al borde del camino y se convierte en protagonista de su propia historia, caminando con Jesús y el pueblo que lo seguía. La imagen de la hemorroísa, que toca su manto en medio de una multitud que apretuja al Señor. Esto es lindo, ¿no? El Señor apretujado. Eso aparece muchas veces en el Evangelio. Esa multitud que apretuja al Señor por todos lados y atrae su mirada respetuosa y llena de cariño. Por la fe, la hemorroísa se incluye, era una excluida, se incluye en una sociedad que discriminaba a la gente por ciertas enfermedades que consideraba impuras. Son imágenes de encuentros fecundos. El Señor simplemente pasa haciendo el bien. Y uno se maravilla al ver lo que hay en el corazón de tantas personas que, excluidas para la sociedad e ignoradas por muchos, al entrar en contacto con el Señor, se llenan de vida plena y esta vida crece integralmente, mejorando la vida de la ciudad. En sintonía con el Evangelio, la afirmación feliz de Aparecida que dice: la fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, es una respuesta de fe ante el desafío inmenso que representan las ciudades actuales. Nos lleva a querer recomenzar desde el encuentro con Cristo, gracias. Y no desde posturas eticistas o ilustradas. Como decía, el encuentro con Cristo, y no posturas eticistas o ilustradas, ¿no? El camino es el primero. Como decía en El sacerdote de la ciudad, en la conferencia esa, Aparecida constata un cambio de paradigma en la relación entre el sujeto cristiano y las culturas que se elaboran en esos grandes laboratorios que son las megapolis modernas. El cristiano de hoy no se encuentra más, convenzamos, el cristiano de hoy no se encuentra más en la primera línea de la producción cultural, sino que recibe su influencia y sus impactos. Las tensiones que el análisis de las ciencias nos pone ante los ojos pueden causar miedo y también sentimientos de impotencia pastoral. Sin embargo, la certeza de que Dios vive en la ciudad, en medio de todas esas tensiones, nos llena de confianza y esperanza de la ciudad santa que baja del cielo y nos infunde coraje apostólico. Como a Zaqueo, la buena noticia de que el Señor ha entrado en la ciudad nos dinamiza y nos hace salir a la calle. Aparecida aborda el tema de la ciudad urbana. Me pregunto, ¿en qué tono lo aborda? El apartado sobre la pastoral urbana es un buen ejemplo del esfuerzo que hizo Aparecida por encontrar el tono evangélico para mirar la realidad. Si uno relee los 5 primeros puntos, se encuentra con un intento de mirada más sociológica, por decirlo así. 509, ahí parto, ¿no?
Resuenan primero el cambio de paradigma y la complejidad de la cultura plural, los nuevos lenguajes, las complejas transformaciones socioeconómicas, culturales, políticas y religiosas, las diferencias sociales, las tensiones desafiantes. ¿Cuáles son las tensiones desafiantes? Tradición, modernidad, globalidad, particularidad, inclusión, exclusión, etc. Todo eso aparece desde el número 509 hasta el 512. Es una visión más bien de tipo sociológico. Pero sucede algo curioso. El desarrollo de este lenguaje tiene un punto de inflexión en el parágrafo siguiente, en el 513. Es como si se tratara de tomar aire ante tanta complejidad. Se valora entonces el pasado. La Iglesia en sus inicios se formó en las grandes ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para extenderse, y se señalan experiencias de renovación. Pero la impresión es que estas experiencias de renovación son poca cosa ante la magnitud de los cambios descritos anteriormente. El texto quiere invitar a la alegría y a la valentía, pero surge la palabra miedo, miedo a la pastoral urbana. Tendencias a encerrarse, a estar a la defensiva, sentimientos de impotencia ante las grandes dificultades de las ciudades. El número 513. De aquí en más vienen 3 números, 514 en adelante, en los que el tono del lenguaje cambia notablemente. O sea, el 513 es la inflexión, lenguaje sociológico, inflexión 513, y del 514, 3 puntos. Y el 514 es pequeño himno de fe, una especie de salmo en el que la ciudad brilla como lugar de encuentro. Escuchemos cómo suena. La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida, también en los ambientes urbanos. Las ciudades son lugares de libertad y oportunidad. En ellas las personas tienen la posibilidad de conocer a más personas, de interactuar y convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas el ser humano está llamado a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. Flor de desafío de fe. El tono ha cambiado y hace que se cambie la mirada. Resuena aquí la pregunta que se hacía y nos hacía el Papa en el discurso inaugural: ¿qué es la realidad sin Dios? La misma pregunta nos la podemos hacer con respecto a la ciudad. ¿Qué es la ciudad sin Dios? Sin un punto de referencia fundante y absoluto, al menos buscado, ¿no es cierto? La realidad de la ciudad se fragmenta y se diluye en 1000 particularidades, sin historia y sin identidad. Sin historia porque no hay camino en común, y sin identidad porque no hay pertenencia. ¿En qué termina una mirada sobre la ciudad si no se centra en una fe abierta a lo trascendente? Para ver la realidad hace falta una mirada de fe, una mirada creyente. Si no, la realidad se fragmenta. Bueno, Aparecida asumió este desafío de privilegiar la mirada de fe, y por eso en la primera parte, en el número 41, antes de empezar con el método ver, juzgar y actuar, antes del ver pone esos números que describen con qué mirada vamos a ver. Y esto porque estamos convencidos que no existe ninguna mirada libre de alguna hermenéutica. Toda mirada está condicionada con la hermenéutica que vos le metas para ver.
Y nosotros tenemos que mirar con mirada de discípulo. Por eso esos números antes del ver. Entonces, Aparecida asume esto, una mirada de fe, una mirada creyente. Yo salto, lo que me están siguiendo, este párrafo y sigo. El parágrafo siguiente, el 515, es un canto a la esperanza. Así como el primero de fe es de la esperanza. La mirada puesta en la ciudad santa que baja del cielo instala la idea de cercanía y acompañamiento. La mirada de fe, una mirada creyente, la mirada de esperanza, como va instalando la idea de cercanía y de acompañamiento. Y esto responde a la tradición bíblica más auténtica. Dios es un Dios que ha instalado su tienda de campaña entre nosotros. ¿No? Aquel diálogo tan lindo de Moisés en Éxodo 33, 32, 34. Si este es tu pueblo y tu nación, camina con nosotros. Y el último párrafo, el 516, es un esbozo de himno a la caridad, en el que el servicio de la Iglesia es fermento, que transforma y realiza la ciudad santa en la ciudad actual. De esta manera, los puntos 517 y 518, que son una larga lista de concreciones pastorales, se hacen en un lenguaje de tono propositivo y de recomendación. Explícitamente se cambió el tono. En la penúltima redacción se decía optamos por ta. Y en la redacción final quedó: la conferencia propone y recomienda una nueva pastoral urbana que, y las tres características, que salga al encuentro con la mirada de fe, que acompañe y que sea fermento. Y esto supone proximidad, esto supone cercanía. Ya no se puede hacer un laboratorio sobre la ciudad sin proximidad, sin salir al encuentro, sin acompañamiento, sin fermento, sin cercanía. ¿Está claro hasta aquí? Imaginario teológico cristiano para la ciudad. Esto como que a uno le da cierto calor interno, ¿no? Es decir, cuando lee este lenguaje. Es decir, es un tono de consolación. Y en este tono de consolación surgieron entonces las categorías de encuentro, acompañamiento y fermento, que Aparecida nos propone para salir a las calles de la ciudad actual. Las consecuencias pastorales ad extra de estas tres actitudes y de otras saldrán en las distintas ponencias de este congreso y en el diálogo que tengamos. Más bien yo ahora quisiera dar un paso hacia adentro, en una especie de repliegue existencial y espiritual, para ahondar en el efecto que estas actitudes de encuentro, acompañamiento y fermento producen en nuestra mirada, en nuestro imaginario teológico. Si es verdad que se ha pasado de un sujeto cristiano, cuya mirada estaba por encima de la ciudad, modelándola, a un sujeto que está inmerso en la coctelera de la hibridación cultural y sufre sus influencias e impactos, entonces es necesario reconectarnos con lo específico cristiano para poder dialogar con todas las culturas, es decir, con una cultura cristiana inspirada en la fe, cuya estructura de valores nos hace sentir como en casa; segundo, con una cultura pagana, cuyos valores se pueden discernir con cierta claridad; y tercero, con una cultura híbrida y múltiple, como la que se gesta ahora, que requiere más discernimiento. Ser pueblo y construir ciudades van de la mano, y ser pueblo de Dios y habitar la ciudad de Dios también. En este sentido, el imaginario teológico puede ser levadura para todo imaginario social.
Ya en el Éxodo, en el pueblo peregrino y en formación, cada acampada tiene en sí el germen de una ciudad. Y la promesa de la tierra que emana leche y miel se concreta en el Apocalipsis, escatológicamente, en la ciudad santa, la Jerusalén celeste que baja del cielo. Las imágenes reveladas de la ciudad prometida, es decir, la tierra prometida, y de la ciudad regalada que baja del cielo como una novia, responden y dinamizan los anhelos que están siempre operantes en todo imaginario social humano, operante en la construcción de la ciudad. Y también las imágenes del sueño truncado de Babel, la ciudad autosuficiente que llega al cielo, y de la anticiudad consolidada que se extiende en la tierra, Babilonia, expresan, y si uno quiere ayudan a exorcizar, los miedos y angustias del hombre al sentir que participa en la construcción de la anticiudad que lo devora. Las imágenes más fecundas que el imaginario evangélico ofrece a todo imaginario social son las imágenes del reino de los cielos. Sus ciudadanos no lo defienden con armas, como le dice Jesús a Pilato. Al vivirlo como puro don, como tesoro en medio de un campo, comparten con todos sus beneficios, las ramas del árbol, que fue un pequeño granito de mostaza, cobijan a todos los pájaros del cielo, y la invitación al banquete de bodas se hace extensiva a pobres incluidos. El trabajo en la viña dignifica a todos por igual, y las relaciones de perdón de deudas y de producir cada uno lo mejor de sí, parábola de los talentos, fecundan los anhelos ciudadanos más profundos. Y en este punto estoy convencido de que profundizar en el imaginario evangélico de la ciudad para proponerlo en toda su riqueza a la ciudad actual es un servicio que hacemos y que puede ensanchar la esperanza común que compartimos con todos los que habitan nuestra ciudad y motivar un actuar común presidido por la caridad. Miradas que iluminan y miradas que oscurecen la ciudad. Como se ve ya desde el punto de partida, se concibe lo específico cristiano como levadura que ya está leudando la masa. Estamos metidos. Y esto es lo mismo que sentirnos apremiados por un Dios que ya está viviendo en la ciudad, mezclado vitalmente con todos y con todo. Es una reflexión que nos sorprende siempre. ¿Y cómo nos sorprende? Con las manos en la masa, comprometidos con la situación del hombre concreto tal como se da, involucrados con todos los hombres en única historia de salvación. Nada, por tanto, metidos en la masa. El imaginario evangélico lo vamos viviendo porque nos metemos. Por tanto, nada de propuestas ilustradas, rupturistas, asépticas, que parten de cero, que toman distancia para pensar cómo habría que hacer para que Dios viviera en una ciudad sin Dios. No, Dios ya vive en la ciudad. Y nos urge, mientras reflexionamos, salir a su encuentro para descubrirlo, para construir relaciones de cercanía, para acompañarlo en su crecimiento y encarnar el fermento de su palabra en obras concretas. El concepto de encarnación, está ligado al de fermento acá, ¿no es cierto?, es clave. La mirada de fe crece cada vez que ponemos en práctica la palabra. Poner en práctica la palabra. La contemplación mejora en medio de la acción. Actuar como buenos ciudadanos en cualquier ciudad mejora la fe. Pablo recomendaba desde el comienzo ser buenos ciudadanos. Es la intuición del valor de la enculturación, vivir a fondo lo humano en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad, es decir, le gana el corazón. Acá el ser fermento, yo dije que estaba muy unido a la categoría
católica de la Encarnación. Permítame caricaturizar esto así, el enemigo, entre comillas, de esto es toda actitud gnóstica. Es decir, que de tal manera se las arregla para estar en la ciudad que nunca está con las manos en la masa, nunca se encarna, siempre toma una distancia de tipo de idea, de tipo gnóstico. Es la primera tentación del cristianismo, esta, que Juan la define tan claro: el que niega que el Verbo ha venido en carne, ese es el anticristo, ¿no? Es decir, la tentación gnóstica de negarnos a la encarnación. Vamos a ver cómo Dios vive en la ciudad. Hagamos reflexiones para ver cómo tiene que vivir. No, ya está viviendo, ya está encarnado. Métete ahí en medio de la masa como levadura. El pastor que mira a su ciudad con la luz de la fe combate la tentación de la no mirada, del no ver. Es una tentación. El no ver que el Señor